Un joven millonario se disfrazó de mendigo para ver la reacción de una chica pobre de la que estaba enamorado. Pero al entrar a su casa, quedó horrorizado con lo que vio. Carlos, un joven cuya fortuna era tan grande que no necesitaba preocuparse por el dinero, llevaba tiempo interesado en una chica que veía pasar todos los días por el parque cercano a su mansión. Juana era su nombre, una joven que, a simple vista, no poseía más que una modesta vida. Vestida con ropa sencilla y con un rostro que mostraba las marcas de la lucha diaria por sobrevivir, capturó la atención de Carlos. Acostumbrado a obtener todo lo que quería con facilidad, esta vez se encontraba en un dilema. Sabía que su riqueza podía ser una barrera entre ellos, pero sentía una curiosidad inmensa por saber cómo era Juana en realidad. Quería ver más allá de las apariencias, descubrir si su interés en ella era más que una simple atracción superficial. Así que, una mañana, decidió que la mejor forma de conocerla verdaderamente era haciéndose pasar por alguien más, alguien que no tuviera nada que ofrecer, salvo su propia persona. ¿Estás seguro de esto, Carlos? Le preguntó su amigo Javier mientras lo ayudaba a ensuciar un viejo abrigo para completar su disfraz. Esto podría salir muy mal, y lo sabes. Carlos se miró en el espejo, notando la diferencia en su apariencia. El traje en cuestión había sido reemplazado por ropa gastada y sucia. Su cabello, cuidadosamente peinado, ahora estaba desordenado, y su rostro, sin rasurar. Lo sé, dijo. Pero no puedo seguir preguntándome cómo es ella realmente. Si me acerco a ella como Carlos el millonario, nunca sabré si está conmigo por mí o por mi dinero. Javier suspiró, resignado. Está bien, pero ten cuidado. No sabes en qué te estás metiendo. Esa misma tarde, Carlos se dirigió al parque, esperando el momento en que Juana pasara. Él sabía que ella solía caminar por allí después de su trabajo en una pequeña tienda del barrio. Por suerte, no tuvo que esperar mucho. La vio a lo lejos, con su cabello recogido en una coleta y una expresión de cansancio en su rostro. Carlos sintió un nudo en el estómago al verla, pero se mantuvo en su papel. Cuando Juana se acercó, Carlos se dirigió hacia ella, extendiendo la mano temblorosa, como si estuviera pidiendo algo. Por favor, señorita, ¿podría ayudarme con algo de comida? No he comido en todo el día. Juana se detuvo, mirándolo con sorpresa. No era común que alguien se le acercara así, pero había algo en los ojos de ese hombre que la hizo detenerse. No tengo mucho, pero puedo darte algo de lo que llevo, dijo, sacando una pequeña bolsa de pan que había comprado para su cena. Carlos aceptó el pan con una sonrisa agradecida. Gracias, gracias de verdad. No sabes cuánto te lo agradezco. Ella asintió con una pequeña sonrisa y continuó su camino. Carlos la siguió, manteniendo la distancia, sintiendo que había algo más en ella que solo generosidad. Quería saber más, y cuando vio que Juana entraba en una casa modesta a unas cuadras del parque, decidió que era el momento de descubrir lo que había detrás de esa puerta. Esperó unos minutos, asegurándose de que nadie lo viera, y se acercó a la ventana de la casa. Lo que vio dentro lo dejó sin palabras. La casa estaba en peores condiciones de lo que había imaginado, las paredes estaban descascaradas, los muebles viejos y desgastados, y el ambiente tenía un aire de tristeza que parecía envolver todo. Pero lo que más lo impactó fue ver a Juana arrodillada junto a una cama, donde una mujer mayor, probablemente su madre, yacía pálida y débil. Mamá, por favor aguanta un poco más. Conseguiré el dinero para tus medicinas, susurró Juana con lágrimas en los ojos. Carlos sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras. Nunca había visto a Juana con esa expresión de desesperación. Y entonces lo comprendió, ella no solo estaba luchando por su propia supervivencia, sino también por la de su madre. No era solo una chica pobre, era una hija que hacía todo lo posible por mantener a su madre con vida. Nuestro protagonista sintió que no podía quedarse de brazos cruzados y que debía hacer algo al respecto. Pero también sabía que no podía simplemente entrar como si nada y ofrecerles dinero, eso arruinaría todo lo que había intentado lograr al disfrazarse. Así que volvió a su lugar, decidido a continuar con su plan, pero ahora con un propósito aún mayor. Los días siguientes, Carlos continuó apareciendo en el parque, encontrándose con Juana de forma casual. Cada vez que la veía, intentaba aprender más sobre ella, sobre su vida, sobre su madre. Juana, sin saber quién era realmente Carlos, comenzó a confiar en él, compartiendo pequeñas cosas sobre su día a día. No es fácil,
Pero tengo que seguir adelante, le dijo un día mientras se sentaban en un banco del parque. Mi madre lo es todo para mí. Si algo le pasara, no sé qué haría. Carlos la escuchaba, sintiendo una mezcla de admiración y dolor por lo que ella estaba viviendo. Quería ayudarla, pero no estaba seguro de cómo hacerlo sin revelar su verdadera identidad. Un día, Juana lo invitó a su casa. No es mucho, pero si quieres, puedes venir a cenar. No tengo mucho que ofrecer, pero no me gusta que estés solo en la calle. Carlos aceptó, sabiendo que esta era su oportunidad de estar más cerca de ella y de entender mejor su situación. Cuando entraron en la casa, la madre de Juana lo miró con curiosidad. Mamá, él es Carlos, un amigo que conocí en el parque. No tiene a dónde ir, así que pensé que podríamos compartir nuestra comida con él. La madre de Juana asintió con una sonrisa débil. Eres bienvenido, Carlos. No tenemos mucho, pero lo que tenemos lo compartimos. Durante la cena, Carlos observó cómo Juana cuidaba de su madre, sirviéndole primero y asegurándose de que comiera bien antes de tomar su propio plato. La devoción que tenía por su madre era evidente, y Carlos no podía evitar sentirse conmovido. Pero había algo más que lo inquietaba, algo que no podía ignorar. Notó que Juana evitaba hablar de ciertos temas, como el trabajo o el dinero. Cada vez que él intentaba preguntar, ella cambiaba de tema o respondía de forma vaga. Después de la cena, Juana lo acompañó a la puerta. Gracias por venir, Carlos. Espero que no te sientas incómodo aquí. Sé que nuestra casa no es la mejor, pero es todo lo que tenemos. Carlos la miró, conmovido por su humildad. No, no me siento incómodo en absoluto. De hecho, agradezco que me hayas invitado. Eres muy generosa, Juana. Ella sonrió, pero había algo en su expresión que lo inquietaba, como si estuviera ocultando algo. Carlos decidió que tenía que saber más y que no podía dejarlo así. Así que, después de despedirse, en lugar de irse, se escondió cerca de la casa, esperando a que Juana y su madre se retiraran a dormir. Una vez que las luces se apagaron, Carlos volvió a acercarse a la ventana con la esperanza de encontrar alguna pista que le revelara lo que Juana estaba ocultando. En un determinado momento, el joven multimillonario notó algo extraño. Juana estaba en la cocina, abriendo un pequeño armario escondido detrás de una cortina. De allí sacó un frasco de medicamentos y se dirigió a la habitación de su madre. Mamá, aquí tienes tus medicinas. Lo conseguí hoy, no te preocupes. Todo va a estar bien, dijo mientras le daba las pastillas. Pero lo que Carlos vio fue algo que lo hizo retroceder en estado de shock. En el fondo del armario había un sobre con una cantidad considerable de dinero cuidadosamente escondido. Carlos no podía entender cómo Juana, que vivía en condiciones tan precarias, podía tener esa cantidad de dinero guardada. Se quedó paralizado, sin saber qué hacer o pensar. ¿Por qué Juana tenía ese dinero escondido? ¿Por qué no lo usaba para mejorar su situación o para ayudar a su madre de una manera más efectiva? La mente de Carlos estaba llena de preguntas sin respuesta, y el dolor que sentía por la situación de Juana se mezclaba con una creciente desconfianza. Sabía que tenía que descubrir la verdad, pero también comprendía que lo que estaba por venir podría cambiar todo lo que sentía por ella. Carlos no pudo dormir esa noche. La imagen del sobre de dinero escondido en la casa de Juana seguía dándole vueltas en la cabeza una y otra vez. El desconcierto y la confusión lo carcomían por dentro. Había algo en todo esto que no cuadraba, y Carlos se sentía atrapado entre su deseo de confiar en Juana y la creciente sospecha que lo atormentaba. Al día siguiente, decidió regresar al parque con la esperanza de ver a Juana, y quizás, encontrar alguna respuesta. Era consciente de que debía enfrentarse a ella, pero no estaba seguro de cómo lograrlo sin que Juana descubriera su verdadera identidad. Mientras esperaba, una idea comenzó a formarse en su mente: podría intentar ganarse aún más su confianza, dejar que ella le contara lo que estaba pasando. Pero el riesgo era grande. Si ella se daba cuenta de que él sabía más de lo que aparentaba, podría alejarse para siempre, y eso era algo que Carlos no podía permitir. Cuando finalmente la vio acercarse, su corazón dio un vuelco. Juana caminaba con la misma expresión cansada que él había llegado a conocer tan bien, pero esta vez había algo más en su rostro, una sombra de preocupación, algo que no había visto antes. Carlos decidió que era el momento de actuar. Se levantó del banco donde estaba sentado y se acercó a ella, tratando de mantener la calma. Juana, la llamó suavemente, ¿podemos hablar un momento?
Ella se detuvo, sorprendida de verlo tan temprano. Claro, Carlos. ¿Pasa algo? Pareces preocupado. Carlos hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es que me he estado preocupando por ti y por tu madre. Quiero ayudarte, pero siento que no sé todo lo que está pasando. ¿Hay algo que no me has contado? Juana lo miró fijamente, y por un momento Carlos temió haber dicho demasiado. Pero luego ella suspiró y bajó la mirada. Carlos, no es que no confíe en ti, pero hay cosas que son difíciles de explicar. No quiero que te preocupes más de lo necesario. Carlos sintió un nudo en el estómago. Estaba claro que Juana estaba ocultando algo, pero no sabía cómo lograr que se abriera a él sin presionarla demasiado. Juana, dijo, tratando de sonar lo más sincero posible, solo quiero ayudarte. Si hay algo que pueda hacer, cualquier cosa, por favor, dímelo. Ella lo miró a los ojos, y Carlos pudo ver la batalla interna que se estaba librando dentro de ella. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Juana asintió lentamente. Está bien, Carlos. Esta noche, después de que mi madre se duerma, puedo contarte lo que está pasando. Pero prométeme que no dirás nada a nadie. Carlos sintió un alivio momentáneo, aunque también un creciente temor a lo que estaba por descubrir. Lo prometo, dijo, tomando su mano brevemente antes de soltarla. Esa noche, Carlos llegó a la casa de Juana con una mezcla de anticipación y miedo. Estaba decidido a descubrir la verdad, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Juana lo recibió con una pequeña sonrisa, visiblemente más relajada que antes. Después de la cena, cuando su madre finalmente se retiró a dormir, Juana lo llevó a la pequeña sala de estar, donde se sentaron frente a frente. Lo que voy a decirte no es fácil para mí, Carlos, comenzó Juana con la voz temblorosa. Hay cosas en mi vida que nunca imaginaste, cosas que he tenido que hacer para sobrevivir, para cuidar de mi madre. Carlos se inclinó hacia adelante, escuchando con atención mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Estoy aquí para escucharte, Juana. Sea lo que sea, lo entenderé. Juana respiró hondo antes de continuar. Mi madre padece una enfermedad muy grave, y el tratamiento no es nada barato. Actualmente trabajo en una tienda durante el día, pero también hago trabajos por encargo, cosas que no son exactamente bien vistas, pero tampoco son criminales en el sentido estricto. Estoy en una situación donde debo tomar decisiones difíciles. Carlos la miró, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué tipo de trabajos? Preguntó con un tono de susurro. Juana bajó la mirada, avergonzada. Hay gente que, luego de salir de las tabernas, suele ir a burdeles para, tú sabes, conseguir placer y esas cosas. Y yo, a veces, suelo ayudarlos a conseguir ese placer. Es un riesgo que corro, pero no tengo otra opción, porque necesito el dinero para las medicinas de mi madre y para mantenernos a flote. No es algo de lo que me sienta orgullosa, Carlos, pero es lo que debo hacer para sobrevivir. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nunca había imaginado que Juana estuviera involucrada en algo así, pero mientras la escuchaba, también se dio cuenta de lo desesperada que debía estar para tomar ese camino. Su corazón se rompió al ver el dolor en sus ojos, producto de la vergüenza que sentía por lo que había hecho. Juana, comenzó con la voz quebrada, no puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti. Pero esto es peligroso. ¿Qué pasaría si te descubrieran? No puedo soportar la idea de que te pase algo. Juana levantó la mirada, con sus ojos llenos de lágrimas. Lo sé, Carlos. Sé que estoy jugando con fuego, pero no tengo otra opción. Nadie me ayudaría si supieran lo que hago, y no puedo dejar que mi madre sufra más. Ella no tiene a nadie más. Carlos sintió un torrente de emociones abrumarlo, tristeza, ira, impotencia. Quería protegerla y sacarla de esa vida, pero entendía que no podía hacerlo sin su ayuda y sin que ella estuviera dispuesta a aceptar la suya. Juana, por favor. Déjame ayudarte. No tienes que seguir haciendo esto. Yo tengo algunos recursos que podríamos usar para conseguir lo que necesitas de manera más segura. Ella lo miró, sorprendida por su oferta, pero también con una expresión de duda. ¿Recursos? ¿De qué estás hablando, Carlos? Eres un buen hombre, pero, ¿cómo podrías ayudarme en algo así? Carlos sabía que estaba al borde de revelar su verdadera identidad,
Pero también sabía que no podía seguir ocultando la verdad si quería que Juana confiara en él completamente. Juana, dijo lentamente, hay algo que no te he contado sobre mí, algo que podría cambiar todo. Ella frunció el ceño, claramente confundida. ¿De qué estás hablando? Carlos tomó una profunda respiración, sabiendo que este era el momento de la verdad. No soy quien crees que soy, Juana. Mi verdadero nombre es Carlos Fernández, y no soy un hombre sin hogar. En realidad, soy un millonario. Me disfracé de mendigo porque quería saber si alguien podría ver más allá de mi dinero, si podría encontrar a alguien que me quisiera por quien soy realmente, no por lo que tengo. Y cuando te vi, supe que eras esa persona. Juana se quedó en silencio. Su rostro pasaba por una gama de emociones, sorpresa, incredulidad y, finalmente, ira. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo me has estado mintiendo? ¿Qué has estado jugando conmigo solo para ver cómo reaccionaría? ¿Cómo pudiste, Carlos? Yo confié en ti. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Juana, por favor. Déjame explicarte. Nunca quise hacerte daño. Solo quería conocerte de verdad, sin que mi dinero se interpusiera entre nosotros. Y lo que sentí, y sigo sintiendo por ti, es real. Quiero ayudarte, quiero estar contigo, pero no podía hacerlo sin ser honesto contigo primero. Juana se levantó bruscamente, al mismo tiempo que su cuerpo temblaba de furia y traición. No puedes simplemente venir aquí y pensar que puedes arreglar todo con tu dinero. No puedes comprar mi vida, Carlos. No quiero tu ayuda, no quiero nada de ti. Vete de mi casa. Carlos intentó acercarse a ella, pero Juana lo rechazó, alejándose de él con lágrimas en los ojos. Juana, por favor. No quiero perderte. Sé que cometí un error, pero lo hice porque te amo. Ella lo miró con el rostro endurecido por el dolor. Si de verdad me amaras, no me habrías engañado así. No me habrías hecho sentir como una idiota. Ahora vete y no vuelvas nunca más. Carlos sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Entendía que había cometido un terrible error, pero también sabía que no podía rendirse. Me iré, Juana, dijo finalmente con la voz quebrada, pero no voy a dejar de luchar por ti. Sé que te lastimé, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Pero no puedo dejarte así. Te amo y haré lo que sea necesario para demostrarte que no soy el hombre que crees que soy. Juana no respondió. Simplemente se dio la vuelta y entró a la casa, cerrando la puerta con fuerza detrás de ella. Carlos se quedó allí, de pie en la oscuridad, sintiendo que todo lo que había construido se había derrumbado en un instante. Pero mientras se alejaba, una determinación creció en su interior. No iba a rendirse, no podía dejar que las cosas terminaran así. Mientras caminaba de regreso a su coche, Carlos sabía que tendría que encontrar una manera de recuperar la confianza de Juana. Tendría que demostrarle que su amor era real, que su arrepentimiento era sincero. Y mientras conducía de regreso a su lujosa casa, empezó a trazar un plan. Un plan que sería difícil, pero que estaba dispuesto a llevar a cabo para no perder a la mujer que amaba. A la mañana siguiente, el sol apenas estaba saliendo cuando Carlos se despertó de un sueño intranquilo. Los eventos de la noche anterior se repetían una y otra vez en su mente, como un eco constante que no lo dejaba en paz. Carlos pasó la mañana pensando en cómo acercarse a Juana sin que ella lo rechazara de inmediato. Después de un rato, recordó cómo, en sus años de negocios, siempre había encontrado la manera de superar incluso las situaciones más difíciles. Esta vez, sin embargo, no estaba negociando un contrato ni cerrando un trato. Estaba luchando por la mujer que amaba. Decidió que la única manera de acercarse a Juana era a través de alguien en quien ella confiara. Entonces recordó a la señora Mariela, la vecina de Juana, que había sido como una segunda madre para ella durante años. Si lograba que Mariela intercediera por él, quizás podría tener una oportunidad de hablar con Juana y explicarle todo desde el corazón, sin máscaras. Al salir de su casa, Carlos se dirigió al pequeño barrio donde vivían Juana y su madre. La calle estaba tranquila, y el sonido de los pájaros era lo único que rompía el silencio de la mañana. Se detuvo frente a la casa de Mariela y, después de unos momentos de duda, llamó a la puerta. La anciana abrió, y al verlo, su expresión fue una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Carlos, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó Mariela,
cruzándose de brazos mientras lo miraba con ojos calculadores. Carlos se sintió pequeño bajo su mirada, pero entendió que debía ser honesto. Necesito hablar contigo, Mariela. Es sobre Juana. Sé que, después de lo que pasó anoche, ella no quiere saber nada de mí, pero necesito que me escuches. Por favor, ayúdame. Mariela lo observó en silencio por un momento, evaluando si sus intenciones eran genuinas. Luego de un rato, dio un paso atrás y le hizo una señal para que entrara. Está bien, Carlos. Entra, pero no prometo nada. Carlos entró a la modesta casa de Mariela y se sentó en el pequeño sofá. El ambiente era cálido, lleno de fotos familiares y pequeños recuerdos de una vida sencilla. Mariela se sentó frente a él, esperando que hablara. Lo que hice estuvo mal, comenzó Carlos, sintiendo un nudo en la garganta. Le mentí a Juana y me arrepiento profundamente. Nunca quise lastimarla, pero ahora sé que lo hice, y me siento horrible por ello. Lo que siento por Juana es real, y quiero demostrarle que puede confiar en mí. Pero no sé cómo hacerlo. Por eso estoy aquí. Mariela, necesito tu ayuda. Eres la única persona a la que Juana realmente escucha y respeta. Mariela lo miró con una mezcla de compasión y escepticismo. Carlos, Juana ha pasado por muchas cosas en su vida, cosas que tú ni siquiera puedes imaginar. No es solo el hecho de que le mentiste, haciéndole creer en algo que no era real, la hirió profundamente. No sé si puedo ayudarte, pero haré lo que pueda. Carlos sintió una chispa de esperanza. Gracias, Mariela. Sé que Juana está enojada conmigo, pero si tan solo pudiera hablar con ella, explicarle por qué hice lo que hice, quizás podría hacer las paces. Sé que la he decepcionado, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarle que mi amor es sincero. Mariela asintió lentamente, mostrando una expresión suavizada. Hablaré con ella, Carlos, pero no te prometo nada. Juana es terca, y cuando toma una decisión, es difícil hacerla cambiar de opinión. Solo espero que no sea demasiado tarde. Carlos agradeció a Mariela con un sincero gracias. Antes de salir de su casa, sabía que había dado un pequeño paso hacia la redención, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Esa noche, Mariela fue a visitar a Juana. La encontró sentada en la sala, con los ojos rojos de tanto llorar. Juana intentaba distraerse viendo la televisión, pero era evidente que no estaba prestando atención a nada de lo que aparecía en la pantalla. Juana, dijo Mariela suavemente, sentándose a su lado. Necesitamos hablar. Juana miró a Mariela, intentando esbozar una sonrisa, pero su tristeza era evidente. ¿De qué quieres hablar, Mariela? No estoy de humor para nada. Mariela tomó la mano de Juana y la miró a los ojos. Sé que lo que Carlos te hizo fue terrible, pero quiero que escuches su versión. Él vino a verme esta mañana, y está devastado por lo que pasó. Parece que realmente está arrepentido. Juana, me pidió que intercediera por él porque no quiere perderte. Quiere explicarte todo y, si tú se lo permites, quiere enmendar las cosas. Juana apartó la mirada, su corazón dividido entre el dolor y la duda. No sé si puedo confiar en él, Mariela. Me siento tan tonta por haber creído en él, en todo lo que decía. Pensé que había encontrado a alguien en quien podía confiar, pero resultó ser una mentira. Mariela suspiró, entendiendo el dilema interno de Juana. Te entiendo, querida, pero todos cometemos errores. A veces, el orgullo y la terquedad nos impiden ver las cosas con claridad. Si Carlos está dispuesto a hacer todo lo posible para enmendar su error, quizás deberías darle una oportunidad para explicarse. No digo que lo perdones de inmediato, pero tal vez deberías escuchar lo que tiene que decir. Juana permaneció en silencio durante unos minutos, contemplando las palabras de Mariela. Finalmente, asintió, aunque con cierta reticencia. Está bien, lo escucharé. Pero solo porque tú me lo pides, Mariela. No sé si cambiará algo, pero al menos le daré la oportunidad de hablar. Mariela sonrió con alivio. Esa es mi chica. Estoy orgullosa de ti por ser lo suficientemente fuerte para enfrentar esto. Recuerda, no tienes que tomar una decisión de inmediato. Tómate tu tiempo, pero no cierres tu corazón al perdón. Al día siguiente, Juana accedió a encontrarse con Carlos en un café cercano. Cuando llegó, lo encontró sentado en una mesa en la esquina, con el rostro sombrío y ojeras que mostraban claramente la falta de sueño.
Al verla, Carlos se levantó de inmediato, sintiéndose aliviado y nervioso al mismo tiempo. Gracias por venir, Juana, dijo Carlos con un tono que expresaba gratitud. Sé que esto no es fácil para ti y aprecio que me hayas dado la oportunidad de hablar. Juana asintió ligeramente y se sentó frente a él, sin mirarlo directamente. Dime lo que tienes que decir, Carlos. Quiero entender por qué hiciste lo que hiciste. Carlos tomó una profunda respiración antes de empezar. Juana, cuando te conocí me sentía perdido. Tenía todo el dinero que alguien podría desear, pero me faltaba algo importante, la conexión humana, el amor genuino. Estaba cansado de la superficialidad de la gente que solo veía mi dinero y no quién era realmente. Por eso decidí disfrazarme de mendigo. Quería saber si podía encontrar a alguien que me quisiera por quien soy, no por lo que tengo. Juana lo miró con ojos fríos, pero había una chispa de curiosidad en su mirada. ¿Y por qué decidiste que yo era esa persona? Carlos tragó saliva, sintiendo que su corazón latía más rápido. Porque desde el primer momento en que te vi, supe que eras diferente. No tenías motivos para ayudarme, pero lo hiciste de todos modos. Me trataste con amabilidad, con dignidad. Me di cuenta de que eras alguien en quien podía confiar, alguien que veía más allá de las apariencias. Y entonces, me enamoré de ti. No era parte del plan, pero sucedió. Cometí el error de seguir con la mentira, no supe cómo decirte la verdad sin perderte, y ahora me doy cuenta de que eso fue lo que me hizo perderte de verdad. Juana escuchó atentamente, y aunque sus palabras la conmovían, también sentía una punzada de dolor. ¿Y qué esperas que haga ahora, Carlos? ¿Que simplemente te perdone y volvamos a ser como antes? Carlos negó con la cabeza. No, Juana. No espero que me perdones de inmediato ni que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero sí espero que puedas entender por qué hice lo que hice. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza, para demostrarte que mi amor es real. No quiero perderte, y sé que tomará tiempo, pero estoy dispuesto a esperar. Solo quiero una oportunidad para demostrar que soy digno de tu amor. Juana sintió una mezcla de emociones mientras escuchaba a Carlos. Ella sintió que él estaba siendo sincero, pero también sabía que no sería fácil confiar en él de nuevo. Aún así, algo dentro de ella le decía que no todo estaba perdido. Quizás, con el tiempo, podría encontrar una manera de perdonarlo. Necesito tiempo para pensar, Carlos, dijo finalmente, levantándose de la mesa. No sé qué va a pasar, pero al menos ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Eso es un comienzo. Carlos asintió, sintiendo un pequeño rayo de esperanza. Tómate todo el tiempo que necesites, Juana. Estaré aquí, esperando, hasta que estés lista. Juana se fue del café, dejando a Carlos solo con sus pensamientos. Aunque no había recibido el perdón inmediato que deseaba, supo que había dado un paso en la dirección correcta. Ahora todo dependía del tiempo, de la paciencia y de su capacidad para demostrar que había cambiado. Durante las semanas siguientes, Carlos intentó mantenerse en contacto con Juana de una manera discreta. Le enviaba mensajes cortos, preguntando cómo estaba, pero sin presionarla para que respondiera. También comenzó a hacer donaciones anónimas a la comunidad de Juana, ayudando a las personas necesitadas en su vecindario. Quería demostrarle que su amor no eran solo palabras, sino acciones. Juana, por su parte, se encontraba en un torbellino de emociones. Cada vez que veía un mensaje de Carlos, sentía una mezcla de dolor y esperanza. No sabía si podía volver a confiar en él, pero tampoco podía negar que sentía algo por él. Sus pensamientos la mantenían despierta por la noche y su vida diaria se vio afectada por la constante duda y confusión. Un día, mientras Juana caminaba por su vecindario, vio a un grupo de personas reunidas frente a una pequeña iglesia. Se acercó, curiosa, y descubrió que Carlos había donado una gran cantidad de dinero para reparar el techo de la iglesia, que había estado en mal estado durante años. Los vecinos hablaban con entusiasmo sobre la generosidad del donante anónimo, y Juana supo de inmediato que era Carlos. Ese gesto tocó su corazón de una manera que no esperaba. A pesar de todo, Carlos estaba demostrando que realmente se preocupaba por su comunidad y por las personas que ella amaba. Por primera vez desde que todo había salido a la luz, Juana comenzó a considerar la posibilidad de darle una segunda oportunidad. Unos días después, Carlos recibió una llamada inesperada. Era Juana, y su voz sonaba tranquila pero decidida.
Carlos, quiero verte. Hay algo de lo que necesito hablar contigo. Carlos sintió su corazón latir con fuerza. Por supuesto, Juana. Dime cuándo y dónde. Se encontraron en un parque cercano, un lugar que ambos solían visitar cuando todo era más simple. Carlos llegó primero y se sentó en un banco, nervioso pero lleno de esperanza. Cuando vio a Juana acercarse, se levantó y le sonrió, aunque su sonrisa era cautelosa. Gracias por venir, Juana, dijo, intentando mantener la calma. Juana se sentó a su lado y lo miró a los ojos. Carlos, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, y aunque todavía me duele lo que hiciste, no puedo negar lo que siento por ti. Me he dado cuenta de que no puedo simplemente borrar lo que tuvimos, ni puedo ignorar los esfuerzos que has hecho para enmendar las cosas. Carlos la escuchó en silencio mientras su corazón palpitaba con fuerza. He decidido que estoy dispuesta a intentarlo de nuevo, continuó Juana con un tono suave pero firme, pero hay una condición. Quiero que seamos completamente honestos el uno con el otro, sin más secretos y mentiras. Si vamos a reconstruir lo que teníamos, tiene que ser sobre una base de confianza. Carlos sintió una oleada de alivio y gratitud. Lo prometo, Juana. Seré completamente honesto contigo, sin importar lo difícil que sea. No quiero volver a lastimarte. Haré todo lo que esté a mi alcance para que puedas confiar en mí de nuevo. Juana asintió, sintiendo que, aunque el camino no sería fácil, había esperanza para ellos. Entonces empecemos de nuevo, Carlos, pero con la verdad. Siempre con la verdad. Mientras los dos se miraban a los ojos, una sensación de paz comenzó a llenar el aire. Parecía que finalmente habían encontrado un punto de partida para reconstruir su relación. Nos veremos pronto, Carlos. Necesito tiempo para procesar todo esto. Espero que utilices este tiempo para mostrarme que estás dispuesto a cambiar. Un día, mientras Juana estaba en la sala de espera del hospital con su madre, recibió una llamada inesperada. Era Carlos. Su voz, más calmada y segura, le ofreció un gesto que la sorprendió profundamente. Juana, comenzó Carlos, he estado pensando en todo lo que me has dicho y en lo que te he hecho pasar. Quiero que sepas que entiendo la magnitud de mis errores y estoy dispuesto a hacer todo lo posible para enmendarlos. Por eso, me gustaría cubrir todos los gastos del tratamiento de tu madre. No quiero que te preocupes por eso. Quiero que te concentres en ella y en su recuperación. Juana se quedó en silencio al recibir la noticia. Sus emociones estaban a flor de piel y sus lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Carlos, no sé qué decir. Esto es increíble. Pero, ¿por qué estás haciendo esto? Carlos respondió con sinceridad. Porque quiero demostrarte que no solo estoy arrepentido, sino que realmente me importa tu bienestar y el de tu familia. Sé que esto no borrará el pasado, pero quiero que veas que estoy dispuesto a hacer sacrificios para corregir mis errores. La oferta de Carlos no solo alivió la carga financiera de Juana, sino que también le dio la esperanza de que su madre podría recibir el tratamiento adecuado sin preocuparse por los costos. Juana se sintió profundamente conmovida, pero aún necesitaba tiempo para procesar todo. A medida que pasaban los días, Carlos no se detuvo allí. Decidió que la familia de Juana merecía algo más que solo apoyo financiero. Con el consentimiento de Juana, comenzó a trabajar en un proyecto especial, construir una nueva casa para ella y su madre. La casa sería mucho más espaciosa y cómoda que la antigua, equipada con todas las comodidades modernas para hacer la vida de Juana y su madre más fácil y agradable. La construcción avanzó rápidamente, y cuando la nueva casa estuvo lista, Carlos organizó una sorpresa para Juana y su madre. Les pidió que lo acompañaran en un paseo, sin revelarles el destino. Cuando llegaron a la nueva casa, Juana se quedó boquiabierta. La vivienda era hermosa, con un jardín amplio y un interior luminoso y acogedor. Juana, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia Carlos. No sé cómo agradecerte. Esto es más de lo que jamás hubiera imaginado. Has hecho mucho por nosotras, y aunque todavía estoy procesando todo, estoy profundamente agradecida. Carlos sonrió, sintiendo una gran satisfacción por poder ayudar. No necesitas agradecerme. Solo quiero que veas que mi compromiso contigo es real. Espero que este nuevo hogar pueda brindarte a ti y a tu madre la comodidad y felicidad que merecen. Juana abrazó a Carlos, y en ese momento sintió que había dado un paso hacia la reconciliación. Aunque no podía olvidar completamente el dolor del pasado,
había una nueva esperanza en su corazón. El tiempo pasó y Juana y Carlos comenzaron a reconstruir su relación. No fue un proceso rápido ni fácil, pero el compromiso y las acciones de Carlos ayudaron a restaurar la confianza entre ellos. Juana y su madre encontraron una nueva estabilidad y felicidad en su nuevo hogar. Al final, la historia de Carlos y Juana dejó una reflexión importante para todos: a veces las palabras no son suficientes para reparar el daño hecho. Las acciones, el compromiso y la sinceridad son los verdaderos caminos hacia la redención. En la vida, todos cometemos errores, pero lo que realmente importa es cómo enfrentamos esos errores y cómo trabajamos para enmendarlos. La verdadera fuerza radica en el esfuerzo por hacer el bien y en la capacidad de mostrar arrepentimiento genuino a través de nuestras acciones. La moraleja es clara: el amor verdadero se construye sobre la base de la honestidad, el dar genuinamente y la voluntad de crecer juntos. La vida nos brinda oportunidades para corregir nuestros errores y demostrar nuestro compromiso, y es en esas acciones donde encontramos la verdadera esencia de las segundas oportunidades. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con el final de esta historia? Comenta, suscríbete y activa la campanita para más vídeos como este en Emociones Narradas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.